Termina la primera semana de la Vuelta a España, pero antes recordemos en la etapa número 8, es decir, la del día sábado, Primo Roglic demostraba en la alta montaña que era el más fuerte y lograba imponerse sobre Henrik Mas, y fuera de ello, descontando casi un minuto sobre el líder de clasificación general, el corredor australiano Ben O'Connor. De esta manera Primo Roglic se acerca un poco más en ese descuento prolongado que tiene sobre el líder de clasificación general. Y para el día de ayer, la etapa número 9, se tendría una etapa bastante fuerte con 3 puertos de primera categoría, un encadenado bastante interesante y que terminaría en Granada. Justo antes después de subir ese puerto bonificado de primera categoría, y tenían que realizar un largo descenso para llegar a la ciudad de Granada. Justo después de pasar el puerto del Alto de Asallanas en 2 ocasiones, como lo decíamos, categorizado como primera categoría. Esta etapa pues sería una etapa propicia para que se disputase desde la fuga, pero desde luego también una oportunidad para pelear por la clasificación general y seguir de esta manera pues hombres que venían con el perfil de favoritos, seguir descontando sobre Ben O'Connor, que se les metió ahí después de una fuga. Noticia: Joao Almeida ha dado positivo por COVID y lamentablemente no ha sido de la partida en esta etapa. Arrancaba la etapa fuga numerosa, 29 hombres, entre los que destacaban Wout van Aert, James Vine, Soler, Adam Yates, estaba Roger, Adria, estaba también Asgreen, estaba Patrick Conrad, es decir, muchos hombres que podrían ser importantes a la hora de conformar o a la hora de sacar diferencia en esta fuga que alcanzó a tener tiempos cercanos a los 6 minutos y por ende pues fue una amenaza en algún momento para la clasificación general. Sin embargo, hombres importantes empezaron a trabajar allí fuerte, el caso de Jay Vine, el caso del corredor Adam Yates. Luego arrancaba a falta casi 88 kilómetros de meta el corredor Richard Carapaz, que también arrancaba el grupo principal, iba en busca de la fuga, aunque era una diferencia bastante grande, pero sí para descontar tiempo importante en cuanto a clasificación general. Sin embargo, el trabajo fuerte, el gran trabajo del día lo realizó Adam Yates, quien logró trabajar con su compañero de equipo James Vine. Luego empezó a descontar acompañado de David Gaudu en cuanto a ampliar la diferencia en esta etapa. Ya a falta de más de 50 kilómetros quedó en solitario y se fue en busca de lo que sería su victoria de etapa en esta importante carrera, la Vuelta a España. Recordemos que ha perdido tiempo en esta primera semana, por lo cual está bastante distante en las posibilidades de clasificación general. Y ante la ausencia de Joao Almeida, como lo explicamos al inicio del video, por COVID, pues ha tenido que retomar nuevamente la batuta del líder de este equipo. Entre tanto, el corredor Richard Carapaz realizaba un buen trabajo, empezaba a seguir descontando. Adam Yates se iba por ese primer paso por Asallanas, pasaba en primer lugar y tomaba 10 puntos en cuanto a clasificación de la montaña, que le ponían en perspectiva respecto a esta misma clasificación. Por su parte, el grupo principal perdía ya más de 5 minutos con el corredor británico, que empezaba a acercarse ya a puestos de podio. Atrás perseguían James Vine, Gaudu, llegaba Carapaz y estaba Castrillo. Llegando ya a los últimos 30 kilómetros, Adam Yates mantenía su paso. Sin embargo, el grupo principal empezaba a descontar esa diferencia, aunque era paulatina, pero parecía suficiente para el corredor británico que hace parte del Team Emirates. Otro hombre que lo intentaba, Henrik Mas, que partía del grupo principal o del grupo líder y empezaba a sacar una diferencia importante. Al paso de ese último ascenso primera categoría, donde nuevamente Adam Yates pasaba primero, hacía historia pasando en 2 ocasiones en esta primera posición, se coloca virtualmente líder de la clasificación de la montaña. Sufría un percance el corredor Henrik Mas, que por poco lo tira a tierra y pues le hace perder, le hace reducir de ese minuto que ya llevaba sobre el líder, el grupo líder. Lamentablemente pues veía descontar esa diferencia el corredor español, que sin embargo siguió aumentando diferencia en busca de consolidarse en esa tercera posición en cuanto a clasificación general. Llegamos ya a los últimos kilómetros, el remate de la carrera. En este momento el grupo líder estaba a más de 5 minutos. Sin embargo, hay que decir que ese último tramo, que era bastante llano, jugó en contra, o digamos que se le pudo descontar bastante tiempo a Adam Yates, que sin embargo llegó a línea de meta y obtiene su victoria de etapa con un buen registro y realmente una cabalgata, más de 80 kilómetros o prácticamente 100 kilómetros en fuga. En solitario por más de 50 kilómetros también lo hizo el corredor británico del equipo Team UAE Emirates. Entre tanto, Richard Carapaz siguió su camino y logra llegar a línea de meta, perdiendo 1 minuto 36 segundos respecto a Adam Yates, pero esto lo ubica muy bien en cuanto a clasificación general. Al final el grupo logró reducir, pero llegó a 3 minutos 44 segundos del ganador del día.
Ganador del día entonces Adam Jay, segundo el corredor Richard Carapaz a 1.39, tercero ha entrado Ben O'Connor que logra bonificar a 3.45, igual que el corredor Mikel Landa, Lipowicz, Sivakov, Carlos Rodríguez, Roglic, Gaudu y Enric Mas. Al final entonces se ha visto muy buena respuesta por Ben O'Connor, el hombre de líder de clasificación general que viste la camiseta roja, que se sigue manteniendo en esa primera posición. Ahora tiene 3 minutos 53 segundos sobre Primo Roglic. Tercero es Richard Carapaz a 4.32, a 4.35 se ubica Enric Mas en la cuarta posición. Mikel Landa está a 5.17, a 5.29 Lipowicz, Florian Lipowicz, que es el nuevo líder de clasificación de los jóvenes. Adam Yates ahora es séptimo a 5 minutos 30 segundos y el líder de clasificación de la montaña. A 5.30 está Félix Gal, Carlos Rodríguez en la novena posición a 6 minutos y cierra el top 10 David Gaudu a 6 minutos 32 segundos. Así que muy buen desempeño de Richard Carapaz, que se ubica como el mejor latinoamericano hasta el momento. Uno Enric Mas, que hoy se le ha visto su lado atacante, realmente ha propuesto en la carrera, aprovechando que Primo Roglic realmente tuvo un mal día. Quien vestía hoy la camiseta de la montaña lo ha dicho, ha tenido un día muy regular. Entonces mantiene el líder Ben O'Connor, líder de clasificación de los puntos Wout van Aert, nuevo líder de clasificación de la montaña Adam Yates. Nuevamente Florian Lipowicz se convierte en líder de la clasificación de los jóvenes, mientras que el nuevo líder de clasificación de los equipos es el Team Emirates. Se viene el día de descanso entonces y luego arrancará la segunda semana con una impresionante etapa o una interesante etapa de 159 kilómetros que terminará en Boyona. Allí tendremos 4 puertos, arrancará con puerto de segunda categoría, luego encadenará uno de tercera, uno de segunda, un puerto de primera categoría bonificable y un descenso para la línea de meta. Luego el día miércoles una etapa también de 166 kilómetros, 4 puertos de montaña. Luego vendrá una etapa de unipuerto y que terminará en la estación de montaña Manzaneda, un puerto bastante largo de 15 kilómetros de primera categoría. El día viernes tendremos nuevamente montaña, 4 puertos y terminará un puerto de primera categoría. El sábado se tendrá un puerto de primera categoría a unos 16 kilómetros de meta. Ya el día domingo se tendrá, digamos, una de las etapas bastante interesantes o etapas reinas, que tendrá 4 puertos, 2 de primera categoría, 1 de tercera, y terminará un puerto de categoría especial que tendrá un recorrido de casi 40 kilómetros. Terminará en Kutuz Nigru, que será decisivo en muchos aspectos respecto a esta interesante y montañosa Vuelta a España en 2024. Bueno, señores, eso es todo por ahora. Les agradezco la atención. Les invito a suscribirse a Online. Nos vemos próximamente. Hasta entonces.